Pues tengo algo importante que decirles. Después de 4 semanas y casi 1200 kilómetros en Mauritania, he llegado al sur del país. Estoy en Kaédi, una ciudad caótica que hace frontera con Senegal. Mi plan es intentar entrar a Senegal y seguir mi viaje por tierra, pero si no me dejan pasar, voy a tener que pedalear 400 kilómetros de regreso hasta la capital, Nouakchott, para después tomar un avión que me lleve a Guinea-Bissau y poder así seguir con mi travesía en bicicleta. Pero esto implicaría un gasto muy importante a mi presupuesto y claro que no me quiero subir a un avión. Ojalá me dejen pasar a Senegal. Pues estamos en el río Senegal. El salir de Mauritania fue fácil, 40 minutos, pero bien. Ahora buscar un bote que nos cruce al otro lado a Senegal. Ahí está Senegal y me llena mucho de emoción. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo es para cruzar? La cruzada. Están aquí. Cada quien 2.500 días. ¿2.500? $2.500. Cada quien 2.500. Nadando. Mejor nadando, ¿no? Mejor nadando. This one. Yes. This one is 1,000. Okay. 150. 150 each. No, too much. Dice que es muy alto. Sí. 100 por cada uno. Okay. A 100. Thank you. Dale. Gracias. ¿Y dónde venís? Yo soy mexicano. ¿En mexicano? Mexicano, Chicharito. México. Chicharito. ¿En México? Márquez. Es Puerto Rico, ¿no? No, hola, Messi. Y bueno, después de una dura y larga negociación y con la suerte de haber encontrado a Mohamed, este chico que hablaba español porque trabajó varios años en algunas partes de España, pues pudimos montar las bicicletas en una barcaza y ojalá no nos vayamos a voltear, pensé, porque aparte de perder todo, hay cocodrilos en los alrededores, pero estaba más nervioso por llegar a la oficina de migración de Senegal que de perder la vida. Qué cosas, ¿no? Y como esta es una frontera pequeña y alejada de rutas turísticas, pues casi no ven gente blanca y éramos la atracción de todos. Y por suerte, cuando llegamos del lado de Senegal, también nos ayudaron los chicos a bajar las bicicletas. Ahí se las encargo, con mucho cuidadito, por favor, muchachos. Pues tengo algo importante que decirles. ¡Bienvenidos a Senegal! No lo puedo creer. Me presenté en la oficina, crucé por Kaédi, presenté mi pasaporte, el oficial muy serio, le di el pasaporte, lo escaneó, me tomó la foto, me tomó las huellas dactilares, me preguntó a dónde iba, a qué me dedicaba y eso fue todo. Me tardé como entre 5 y 10 minutos, fue rapidísima la entrada a Senegal, no lo puedo creer, no sé qué pasó porque me dejó pasar así nada más, no pidió visa, no preguntó nada, me selló el pasaporte y ¡bienvenidos a Senegal! Y como dice el dicho, si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido. Y por esto fue que intenté entrar a Senegal y lo logré. Y esto me pone muy contento. Y como les había contado en el capítulo anterior, me había reunido con la pareja de Dinamarca, Mari y Kenneth, para cruzar la frontera. Pero ahora ya nos dirigíamos hacia Ourossogui para descansar y conseguir dinero en el cajero. Qué bonito. Uno cruza el río Senegal y ya empieza a ver sembradíos. El cambio es bastante. Solo saltar el río y ya se empiezan a ver sembradíos. A mí me parece que es maíz. Y así empezando en Senegal. Muy contento. Y estando cerca del río Senegal, pues hay afluentes que se utilizan para el riego. Y este puente se veía bastante angosto. No puedo imaginar a un camión pasando por aquí. Llegando a Ourossogui, pasamos el último día juntos, los daneses y yo, ya que ellos tomarían ruta hacia el sur y después a Gambia. Y yo me iría hacia el oeste, hacia Dakar, a hacer varias diligencias. Ayer en el brinqueteo del camino se me rompió un rayo, entonces lo estoy cambiando con la supervisión de Kenneth. Can I use the players? Yeah.
y antes de separarnos aproveché el conocimiento de Kenneth para que me ayudara a cambiar dicho rayo. Aunque estábamos en una ciudad pequeña, no encontramos taller mecánico de bicicletas. Por suerte o por convicción, viajo con rayos de repuesto y algo de herramienta para estos casos de mecánica. Bueno, pues ya quedó, ya cambiamos el rayo. Ahora a la ruta. Y conforme voy bajando al sur, pues ya aquí en Senegal ya la vegetación va cambiando. Si bien hace un calorón fuerte, 37 grados marca el termómetro, y ya se nota en los árboles. Y también muy interesante, se nota en las personas, más cálidos, más abiertos. Ayer una familia iba en una carreta y una chica me hizo con señas que si se podía tomar una selfie conmigo. Muy honrado que una muchacha tan guapa se quisiera hacer una foto con este viejo gruñón. Qué interesante me pareció. Y después de haber cruzado la frontera, la etapa que voy a realizar es de Ourossogui a Dakar. Me esperan más de 500 kilómetros de recorrido y espero deleitarme con las maravillas de Senegal. Combien? Combien? ¿Qué es que sé? Ah. Pues ayer ya se metía el sol. Al final, en el último momento encontré pues estas casas, aldea, un caserío, no sé cómo llamarle, y pregunté por quedarme. Al principio me dijeron que no, que me fuera a otro lado, pero de último momento llegó el jefe de la aldea y bueno, todo se los expliqué con señas, que me quedaba a dormir y que al otro día iba a Dakar, y al final me dejaron dormir. Me dieron 2 veces de cenar, son como 2 familias, 3 familias, como que cada familia me invitó a cenar, así que muy agradecido, muy hospitalaria la gente, pues abren las puertas de su casa para recibir al forastero. Muy agradecido, muy contento. Y ahora vamos rumbo a Dakar, son 500 kilómetros desde Ourossogui, así es que a darle un rato. Y pues una de las cosas que me gustan de la bicicleta es poder ver el cambio gradual, pero ya la vegetación va cambiando y la gente va cambiando muchísimo, ¿no? Pero conforme he ido bajando, es una explosión de vida. Está siendo muy interesante el cambio de cultura, de expresión corporal. Va cambiando, la música ya es más estridente, y así los primeros días en Senegal, disfrutando de su calor abrasador. Pues llegando a la Medina de Touba. Y siguiendo las polvorientas llanuras de Senegal, llegué a la ciudad de Touba, que es un gran centro de peregrinación, ya que se encuentra la mezquita más grande de Senegal. Es el mayor lugar de peregrinación del mundo islámico en África Occidental. Lo malo que para mi mala suerte solo dejan entrar a personas islámicas, por lo que solo la pude ver desde afuera. Y me gusta visitar los mercados porque son lugares muy vibrantes, con muchas facetas. Se pueden encontrar todo tipo de personajes y muchas cosas distintas. Pero los mercados africanos rebasan todos los límites. Los gritos, los olores, la suciedad, los niños de la calle y por supuesto los carteristas. Tengo que confesarles que fue un error meterme con la bicicleta, porque en un momento sentí un jaloneo, como si quisieran quitarme una mochila. Cuando volteé no vi a nadie, tal vez solo fue mi imaginación. Lo bueno es que no me quitaron nada. Y hoy es un día muy especial para mí. Bueno, todos los días son especiales, pero hoy es un día especial porque cumplo 4 meses en África y 5,000 kilómetros. Y en la mañana llegué a 5,000 kilómetros. Estoy muy contento. Cómo se pueden pasar tantos días y tantos kilómetros. Y me pone muy contento poder celebrar con ustedes 5,000 kilómetros sin grandes averías. Muy contento de seguir en este proyecto de Vagabundo del Mundo. Pues estoy a 40 kilómetros de Dakar. El tráfico es impresionante, muchísimo tráfico.
y tiene mucho ruido y muy impresionante. Pero ahí vamos.